feliz y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. ¡Grita! Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Padre, te adoramos, te exaltamos en esta preciosa noche, Señor. Agradecidos estamos contigo por tu amor, por tu misericordia. Agradecidos por tu infinito amor. Agradecidos, Señor, porque nos llenas, nos diriges, nos fortaleces, nos ayudas a avanzar, nos ayudas, Señor amado, a acercarnos más a ti, a presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos. Y eso somos, obreros, discípulos, hijos tuyos, Señor, que de alguna manera nos debemos a ti, necesitamos llenarnos de ti, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo, necesitamos reconciliar al mundo contigo, pero ante todo, Señor, sabemos que debemos dar un testimonio y ser la iglesia que tú quieres que seamos. Señor amado, en obediencia, correr a tus pies, rendirnos delante de ti, Señor. Entender, Padre poderoso, que tú eres el único Dios fiel, verdadero, y tener claridad, Señor, que nada nos va a mover en esta vida, que vamos a permanecer fieles y firmes a ti, que estaremos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Así gocemos de riquezas, pero así lleguemos a un momento donde de pronto nos falte algo, en donde de pronto por alguna situación tengamos falta de empleo, donde la enfermedad toque a nuestra puerta, alguna situación, aunque sabemos, Señor, que el hecho de tener, de la prosperidad económica, corremos más riesgo, Señor bendito, de poder desviarnos. Pero por eso estamos aquí delante de ti. Por eso, Señor, queremos acercarnos en esta noche al trono de la gracia confiadamente, rendirnos, adorarte, glorificarte, suplicarte, Señor, aunque necesitamos cosas materiales, aunque necesitamos todos tener una buena economía, Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes en nuestra vida espiritual. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a permanecer, a dar el testimonio que tú quieres que demos, a caminar como tú quieres que caminemos, a pensar, a actuar de tu manera, Señor, tener tu carácter, bendito Dios, dejar a un lado lo que somos, dejar a un lado, Señor, aquellos sueños y pensamientos que de pronto cuando estábamos en el mundo teníamos, y muchos, aún siendo cristianos, tienen ese pensamiento o esos anhelos, Señor. No han muerto totalmente a esas cosas que de pronto son secundarias. Señor, hoy espiritualmente te pedimos que nos ayudes a permanecer en tu palabra,
Ayúdanos a permanecer en la salvación que tú nos das, a valorar el sacrificio, la sangre que derramaste, cada golpe, cada humillación, Señor, que tuviste que padecer por culpa nuestra, Señor bendito. Aquí estamos, tu iglesia. Aquí hay un remanente, un puñado de tus hijos que te aman, te adoran. Y queremos conocerte más, queremos llenarnos más y más de ti cada día. Queremos, Señor, seguir enfrentando esta vida que tú nos diste, pelear, luchar la buena batalla, pero hacerlo con las armas, Señor, que tú nos has dado. Las armas, Padre, como dice tu palabra, esas armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa arma, Señor, que es tu palabra, bendito Dios. Y ayudar, entender, avanzar, ser edificados en la roca que eres tú, Señor Jesucristo. Entender, Padre, como dice tu palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia, porque tu iglesia estamos edificados sobre esas rocas que eres tú, Señor. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro fundamento. Tú eres la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, pero para nosotros eres la piedra aprobada, Señor bendito, la principal piedra del ángulo, y por eso te adoramos, Señor. Por eso a ti clamamos, por eso a ti nos rendimos en esta noche. Por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Señor, mira a los que están enfermos. Mira, Señor, cuántos de pronto a nivel mundial, y no solamente de COVID. Hay tantas enfermedades, tantos malestares, infecciones, unas enfermedades ocasionadas por descuido, otras por imprudencia, otras de pronto por mala alimentación, pero otras son por causa del pecado, Señor bendito. Te pedimos que tengas misericordia, misericordia de tu creación, misericordia de cada país, de cada ciudad, de cada municipio, cada barrio. Que tengas misericordia de cada cuadra donde hay una iglesia plantada, Señor bendito, para que tú permitas que tu palabra sea llevada de la mejor manera, con el corazón contrito y humillado que necesita o necesitamos tener los líderes, Señor, para predicar tu palabra. Señor, los enfermos necesitan que tú hoy, Padre, les des una oportunidad, Señor. Aquellos que están en esas camas UCI o de pronto en su casa, no sabemos qué enfermedad, Señor, porque de alguna manera las enfermedades todas son iguales y llevan a lo mismo. Que todos confiamos recuperarnos en esos momentos que viene la enfermedad a nuestras vidas. Todos confiamos, Señor, en que tú nos des nuevas fuerzas, nos restaures. Todos confiamos que tú, Señor bendito, prosperes nuestra alma, para que de alguna manera así tengamos salud, Señor bendito. Y las familias que rodean esos seres queridos, permíteles un arrepentimiento de corazón. Permite, Señor, que se humillen delante de ti, que pidan perdón no solamente por el que está enfermo, sino por sus propias vidas. Hoy pedimos perdón por nuestro país, pedimos perdón por las diferentes ciudades, pedimos perdón por nuestros alcaldes, por nuestro presidente, por todo este congreso, Señor bendito, por aquellos que están realizando marchas, saqueos, muertes, aún por la Policía Nacional. Pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tu mano poderosa interceda en medio de todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo entero. Una vez más tu pueblo Israel entró en guerra. Nuevamente, Señor, otra vez hay bombardeos. Nuevamente, Señor, de alguna manera son los tiempos que tú permites.
tanto en tu iglesia como en tu pueblo. Pero estamos aquí para pedirte que nos ayudes. Ayúdanos a seguir, ayúdanos a continuar, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Dios de la gloria, a humillarnos, Padre, para entender todo lo que tienes para nosotros. Nuestra fe debe ser fortalecida, y no solamente esa fe para los milagros, sino esa fe que nos lleva a tener un buen comportamiento, vivir conforme a la palabra, vivir como vivió Abraham, vivir como vivió el apóstol Pablo, vivir como viviste tú, hombres de fe que por su fe, Señor amado, dieron un buen testimonio. Por su fe fueron irreprensibles. De esa fe estoy hablando, porque muchas veces nos aferramos solamente a la fe que sirve para milagros, Señor bendito. Hoy queremos decirte, Señor, que creemos en tu obra redentora, creemos en tu sacrificio, creemos que tu sangre nos limpia de todo pecado, creemos que seremos levantados, creemos en el nombre de Jesús, en tus promesas, cada promesa que dejas en tu palabra, y creemos, Señor, que debemos ser obedientes. Creemos, Señor, aquel que se encuentre en cualquier situación de enfermedad, de pecado, de escasez. No sabemos, porque todos, Señor, pasan situaciones diferentes. Señor, que nos ayudes a creer en ti. Permítenos confiar en ti, como dice la Escritura, no a la manera del hombre, Señor, no a nuestra manera, no a nuestro parecer, sino conforme a tu verdad, a tu palabra. Señor, te honramos en este día. Adóralo por un momento allí en tu casa. Adóralo, adóralo. Dile, Señor, yo creo, Señor. Levanta tus manos y adórale. Creemos en ti. Queremos adorarte, queremos honrarte y glorificarte conforme a tu palabra, Señor. Te adoramos. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, Creemos, Señor. Hoy confesamos con nuestra boca y desde lo profundo de nuestro corazón que creemos en ti, creemos en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Lo decimos, Señor, lo confesamos. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo
creemos, Señor. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Por eso, Señor, hoy creemos en todo totalmente. Creemos en el poder de tu Espíritu Santo, en las manifestaciones, en los milagros que tú haces, en todo lo que proviene de ti, Señor. Creemos que un día nos levantarás, Padre. Seremos levantados de esta tierra para estar una eternidad contigo, Señor. Así es, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, tú nos levantarás de esta tierra un día. Y mientras estemos en esta tierra, Señor, creemos que tenemos un Dios de milagros. Creemos que tenemos un Dios que sana, que salva, que libera, que restaura. Creemos que tenemos un Dios que nos puede sacar de la peor situación en la que nos encontremos. Creemos que tenemos un Dios que perdona multitud de pecados. Creemos que tenemos un Dios que es misericordioso. Creemos, Señor, en lo que está escrito en tu palabra. Así nos parezca difícil discernirlo, digerirlo, pero creemos que tu palabra es verdad, que tu palabra trae libertad a los corazones, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en esta noche y presento cada una de las personas que están conectadas. Presento cada una de las personas que en un futuro van a ver este mensaje. Los bendigo a ellos, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, bendigo la obra de sus manos, bendigo su entrar, su salir, su arteza de amasar, bendigo su economía. Y aún bendigo las palabras que salgan de sus bocas para bendecir a otros por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este día. Y gracias porque, Señor, a pesar de tanto, tú nos das buenas noticias. Tenemos al gran yo soy de nuestro lado. Y por eso, Padre eterno, te honramos en esta noche. Te glorificamos, Padre. Y te decimos gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por llenarnos, por bendecirnos, por ministrarnos y por permitirnos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, si estuviéramos aquí reunidos, yo les diría, denle un aplauso al Señor. Lo merece. Bueno, buenas noches para todos. Mi hermana Luz, Ruby, tía Ruth, María Elena, Nando, Ligia, ¿quién más está por ahí? Mi hermana Ruth Milena, Dios le bendiga. Mi hermana Laura y familia, un gran abrazo. A todos les bendecimos en esta noche. Esperamos que todos estén en bendición, confiando y creyendo. Mi hermana Ligia, creemos que Dios tiene un propósito maravilloso, un propósito glorioso, no solamente con su mamita, sino un propósito con toda la familia. Mi hermano Ferney, Dios le bendiga. Un gran abrazo. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a iniciar
una nueva serie. Estuvimos hablando de la palabra del Señor. Estuvimos de pronto estudiando sobre poner en práctica, sobre estudiarla. El mensaje que vimos gloria a Dios. Este es el plan B, el plan ABCD. Bueno, y estuvimos mirando, el domingo fue un mensaje corto, pero algo muy interesante, muy bonito, donde miramos de poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Hablamos de Timoteo, de Pablo, de su abuela, la abuela de Timoteo y la mamá de Timoteo. Lo pusimos en práctica. Entonces, de alguna manera, hemos aprendido y hemos visto la importancia de la palabra de Dios. Aunque nos falta, pero necesitamos profundizar en otras cosas. En esta oportunidad vamos a empezar una serie. Esta serie es sobre los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo, a todos nos gustan. Todo el que conoce de los dones del Espíritu Santo, como que quisiéramos tenerlos, ¿no? Quisiéramos que el Señor tomara el control, quisiéramos orar por los enfermos y que los enfermos se sanaran, quisiéramos tener discernimiento de espíritus. Bueno, tantas cosas de los diversos dones que ofrece el Espíritu Santo, pero también hay dones ministeriales, etcétera, etcétera. El título de hoy es ese, dones del Espíritu Santo. Pero antes de entrar a hablar directamente a cada don, a explicarlo, de qué se trata, etcétera, etcétera, vamos a tener una introducción el día de hoy para que usted entienda. Entonces, yo sé que usted en su mente y en su corazón va a empezar a entenderlo. Si usted tiene dones, si los está utilizando correctamente, todo eso va a empezar usted a entenderlo en su corazón. Entonces, vamos a ir allí a Primera de Corintios capítulo 12, al versículo 1 y 2. Primera de Corintios 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, le está hablando a la iglesia de Corinto, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que el apóstol Pablo empieza diciendo. No quiero, hermanos, que ignoren. No queremos, esta palabra ignorancia debemos tenerla muy en cuenta. Entonces, la palabra ignorar aquí es falta de conocimiento. O sea, no queremos que ignoren qué le pasaba a la iglesia de los Corintios. Ellos tenían dones espirituales, pero había ignorancia, tenían falta de conocimiento de cómo usarlos. ¿En qué momento usarlos? Sí se puede así, así. No, entonces hay varias maneras de ignorar, ¿sí? Ahora, en ningún aspecto podemos dejarnos llevar a los extremos, que era de alguna manera lo que pasaba aquí en Corinto. Entonces, la falta de conocimiento te puede llevar a ti a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Unos dicen que los dones espirituales son del diablo. Ustedes saben que hay algunas congregaciones o sectas que niegan el mover del Espíritu Santo. Entonces, algunos dicen que no, que esos son del diablo, que eso no es del Espíritu Santo, que esos ya no son para este tiempo, que nada de eso es de Dios. Solamente creen en Jesús. En Jesús. Esas iglesias mal llamadas les dicen Jesús solos. Entonces hacen a un lado al Espíritu Santo.
Entonces todas esas manifestaciones del Espíritu Santo, ellos como que las colocan como que son manifestaciones satánicas o diabólicas. Yo me pregunto, entonces, ¿será que ellos no oran por los enfermos? Esa pregunta. Entonces, en esos lugares solo predican, adoran y evangelizan, entre otras cosas. O sea, de pronto no hay una administración, o no imponen manos, o no creen de pronto a veces en la liberación de espíritus o en el discernimiento de espíritus. No, todo el que resulte con algo de estos en ese tipo de congregaciones o donde hay este tipo de líderes que no entienden esto, no sabemos si por el porqué de su rechazo. Pero lógicamente un punto central del porqué de su rechazo es la falta de estudio de la palabra de Dios. Entonces, en estas iglesias donde rechazan el mover los dones del Espíritu Santo, de pronto solo adoran, predican y bueno, vamos a evangelizar una que otra. Pero está el otro extremo. O sea, está el extremo de rechazar totalmente, pero está el otro extremo, que el otro extremo es rechazar lo demás, porque solo se quieren ver manifestaciones. O sea, en un lugar no las quieren ver, pero en otros, mejor dicho, el día que no se caiga alguien, ese día es que el pastor está en pecado. Entonces está el extremo donde todos quieren vivir en el piso y el otro extremo es donde ninguno quiere caerse. En este extremo, donde solamente quieren ver las manifestaciones, solamente quieren caerse, llorar, reír. En muchas ocasiones hay exageraciones que solo traen desorden y emocionalismo. Ahora, miren que nos caemos, lloramos. Personalmente, y la Iglesia Cruzada Cristiana es una iglesia carismática, cree en los carismas, en los dones del Espíritu Santo, cree en este tipo de manifestaciones, pero hay algo que debemos tener en cuenta y no debemos llevarlo a los extremos, no debemos exagerar, no debemos de pronto entrar en el desorden que era lo que le pasaba a la iglesia de los Corintios. Ahora, la Biblia nos habla en donde debemos generar un equilibrio. Entonces, vimos los extremos en donde totalmente rechazan. El otro extremo es en donde solo quieren ver de eso. Miren, yo conozco congregaciones donde la gente, yo les he contado, no le presta atención a la predicación de la palabra, solamente esperando, perdón por lo que voy a decir, lo digo con temor y con respeto, solamente esperando el desorden. Yo les pregunto, ¿todo esto cambia la vida de una persona? Por eso es que debemos tener cuidado. Creemos en las manifestaciones, pero no podemos entrar en el extremo en donde no me importe la palabra, sino solamente el momento en que el pastor me diga pasen al frente para que me pongan las manos, empezar a saltar, etcétera, etcétera, hacer tantas cosas que pasan en ese momento. Cuidado. Entonces la Biblia nos habla de un equilibrio en todo. Primera de Corintios 14:40, ahí adelantico, usted pasa una hoja, dice, hablando también de los dones del Espíritu Santo, en el capítulo 14, habla del hablar en lenguas, habla del profetizar, pero miren lo que dice aquí en este versículo 40, pero hágase todo, o sea, nos autoriza a hacerlo, a profetizar, a hablar en lenguas, a interpretar las lenguas. Nos autoriza, hágalo, pero hágalo decentemente y con orden, con decencia, con orden. Miren, Dios no es un Dios de desorden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, estaba en un caos total. ¿Qué hizo Él? Ordenó.
puso todo en su lugar, le dio un orden. Por eso aquí Él nos dice que, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo es ordenado. Él es ordenado. A ver, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, se puede ir a los extremos. O no se habla, no se toca el tema, no se permite nada de esto, o solamente quieren de esto. Pero aquí dice, decentemente y con orden. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? ¿Qué pasaba? En Corintio, en esta iglesia, había un desorden. La gente se emocionaba al extremo, se dejaban llevar por las emociones, se dejaban llevar por cualquiera que dijera tengo dones, y se dejaban impresionar. Y adentro en el templo armaban un desorden, y todos querían hablar en lenguas, todos querían profetizar, todos querían caerse, todos querían hacer una cantidad de cosas. Eso es como abrirle el broche a 1000 cabezas de ganado. No se saben para dónde van, quién quiere, se cayó, se levantó, comió, no comió, cuéntelas, no puede, un desorden total. Por eso él ahí en 14:40 dice que lo hagan con orden. Claro, pongan en práctica esos dones espirituales. Entonces, en esto se basaba la ignorancia. La iglesia de Corinto estaba llena de carnalidad y pasaba de todo en el templo por causa de los dones, que son regalos para edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Mire, los dones espirituales son para que la iglesia sea edificada, pero no estaba siendo edificada. Aún entre ellos habían contiendas. A ver quién tiene el mejor don. A ver, yo soy más que usted porque es que yo tengo el de hablar en lenguas. En cambio, usted no, porque el hablar en lenguas es en el que muchos se basan para decir, y eso es un gran error, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es una falacia del espantapájaros. Eso es una mentira. Hay personas que están en su proceso asimilando lo que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de ellos. Y a veces cuesta, pero nosotros debemos entender. Entonces, no podemos ser una iglesia desordenada. No, porque si somos desordenados, estamos desobedeciendo a Dios. Y esto del desorden se basa en ignorancia. El que pone en práctica todo esto con ese tipo de desorden está diciendo aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, deben estudiar lo que son los dones, para qué sirven, cómo se ponen en práctica. Pero también nos está diciendo, cuando dice no ignoréis, también nos está diciendo utilícenlos. No los rechacen, no se vayan al extremo de rechazarlos. Vamos a ver 3 puntos. 3 puntos en base a todo esto, hermano, porque necesitamos seguir esta serie en orden. En orden. Para que usted y yo tengamos claridad. Yo sé que usted quisiera muchas veces orar por alguien y que ese alguien fuera sanado, pero usted prefiere llamar al pastor porque no entiende. Hay cosas que usted siente en su corazón y no sabe si es de parte de Dios, si es de parte de sus emociones, o es el Espíritu Santo guiándolo, hablándole. Haga esto, vaya aquí, mire, ore por este enfermo, predíquele a esta persona. Y a veces nos encontramos como perdidos y no sabemos para dónde coger. Entonces vamos a ver 3 puntos para tener seguridad. Necesitamos tener 100% de seguridad en este tema.
Ya sabemos que no podemos ir a los extremos. Uno, en ser desordenados. Todo debemos hacerlo en orden y decentemente. Pero otra cosa para no ignorarlos es que tampoco podemos rechazarlos. No podemos decir nosotros, no, yo no quiero dones. No podemos rechazarlos. Entonces, 3 puntos. Primero, la procedencia. No es la procedencia porque, en el sentido de si son del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, esa procedencia no, porque sabemos que son del Espíritu Santo. Pero frente a nosotros tenemos nuestros líderes, nuestros pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros y uno que otro líder que está en su proceso. Entonces, de ese tipo de procedencia, ¿cuántas personas conoce usted o se le han aparecido? No, es que yo tengo los dones, es que... y miren, a veces se basan solo en eso. Yo he hablado con personas, ¿y usted qué dones tiene? Como si estuviéramos hablando de plata. ¿Y usted cuánta plata tiene en el banco? No, miren, ¿saben qué dice la Biblia? Los dones se acabarán y lo único que va a permanecer es el amor. Ahí adelantico en el capítulo 13 de Primera de Corintios habla de la preeminencia del amor. Entonces, la procedencia, ¿de quién? O sea, la persona que esté al frente que diga vamos a orar por milagros, ¿de dónde procede? ¿Si será un don del Espíritu Santo para sanidad o de pronto será por allá cosas del diablo? La procedencia del líder o de la persona que dice tenerlos. La persona o el líder que dice tenerlos. ¿Qué dice Primera de Juan 4:3? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira, hermanos, literalmente las personas que niegan que Jesús vino en carne, de alguna manera tienen el espíritu del anticristo. Todo espíritu, y aquí cuando habla de espíritu, habla es lo que hay en la persona, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Miren, nosotros sabemos de estas sectas, porque hay una secta muy grande que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo, y solo es Espíritu Santo. Ellos niegan la divinidad o la deidad de Jesús, la niegan, y solo es Espíritu Santo. Solo milagros, 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 milagros. Y entonces la salvación, a ellos no les importa si la persona es salva con tal de que le vendan el vasito de agua, el manto de Elías o el agua traída del Getsemaní. Bueno, no sé, pero y Jesús, la salvación de todas esas almas que están ahí detrás de un milagro, ellos niegan. Esos espíritus no confiesan que Jesús ha venido en carne. Ahora, ¿cómo más podemos nosotros darnos cuenta de todo esto? De cómo podemos probar los espíritus. ¿Por qué? Porque cualquiera puede confesarlo con su boca. Cualquiera puede confesar con palabras de dientes para afuera que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero su estilo de vida, su obediencia, sujeción y una manera muy clara es recibir toda la doctrina bíblica. No solamente una parte, no solamente la que a ellos les conviene. No sé, yo espero que tú no seas de estos, que solamente anheles los milagros y quieras buscar los milagros cuando tú te sientes en problemas, pero rechazas la salvación que te da Cristo. Rechazar la salvación es negar que Él vino en carne a esta tierra.
Por eso debemos probar los espíritus, probar esas personas, de dónde proviene lo que nos dicen o todas estas manifestaciones. Entonces, el estilo de vida del predicador o del líder, la obediencia o sujeción. Miren, hay pastores que están allí en algún lugar, no están sujetos a nadie, a ninguna misión, no le entregan cuentas a nadie y andan por ahí, volando por ahí, saltando a ver dónde pueden llevar una profecía, a ver dónde les den una ofrenda. Pero no están sujetos a nada ni a nadie, no le rinden cuentas a nadie. Y hay textos bíblicos donde usted se acerca a decirles: pero pastor o apóstol o evangelista o profeta, lo que usted dijo o lo que usted hizo en el culto hoy no es bíblico. ¿Saben qué le dicen? Pero a mí me funciona. Estos están negando, están rechazando 100%. Todos debemos ser enseñables. Y por eso en algún momento yo lo he dicho: cuando, hermano, usted vea un error en el pastor, con todo amor y con toda decencia, acérquese a decirle, pastor, o sea el líder que sea. Y si él verdaderamente está lleno del Espíritu Santo y es un hombre puesto por Dios, enviado por Dios, va a aceptar su error, lo va a reconocer y se va a retractar, hermano, porque no somos perfectos. Entonces usted debe tener cuidado la procedencia, no, que no le pase lo que pasaba ahí en Corinto, ¿no? Que aparecía cualquiera y sin saber, pero ellos se emocionaban y empezaba el desorden, hasta la plata les quitaban. Entonces usted y yo debemos tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque de esos es de los que más vemos de un lado para otro. Mire, estos que no confiesan, que no se sujetan, que no predican la palabra, estos son los que andan queriendo mostrar los milagros y los dones sin ningún fundamento. A esa persona le importa que usted reciba un milagro, pero no le importa su salvación. Pregunta: ¿cómo prefiere entrar usted al cielo? ¿Cojo o entrar al infierno caminando bien? ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? Solamente uno. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solamente uno regresó a donde Jesús, dando la gloria, dando la honra, y solamente ese uno recibió salvación. ¿Para dónde se fueron los otros 9? Que también fueron sanos. Entonces, por eso, hermano, de nosotros debemos tener claridad y que no nos pase esto. No nos dejemos impresionar. Sí, los milagros existen. Y hay personas aquí conectadas que los hemos visto así con nuestros ojos y hemos quedado impresionados. También hemos escuchado muchos testimonios. Pero yo te pregunto, ¿tú eres la persona que aparte del milagro también anhelas recibir la salvación? O hay unos que se preocupan por hablar en lenguas, porque hay pastores que dicen: bueno, es que si usted no habla en lenguas no puede servir. No, eso empiezan a mirar a ver cómo hablo en lenguas. Bueno, no todos tenemos que hablar en lenguas. A unos se les da unas manifestaciones y a otros otras. Entonces, si no habla en lenguas, pero tiene el don de hacer milagros, ¿tampoco serviría? Debemos tener mucho cuidado con todas estas personas. Entonces, muy pendiente la procedencia, pero también debemos tener en cuenta la conducta de aquellas personas. En dos casos: la conducta del que recibe el milagro, pero la conducta del que ora para que el milagro suceda. Están esas dos personas. Yo que oro
para que suceda el milagro, pero usted que lo quiere recibir, ¿cómo es mi conducta? Es eso, usted espera de mí una buena conducta, pero yo también espero que usted pueda recibir la salvación. Espero que usted se aferre a lo que Dios tiene para usted y no solamente se quede con el milagro sano, pero para el infierno. Conducta, Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Vamos a trabajar en esa carta de Juan. La carta de Juan también las cartas de Juan son para iglesias. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se manifiestan los hijos de Dios, pero esto es duro, pero también los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo así? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amor a su hermano, amor a su prójimo. Esto hacen los hijos de Dios. Aman a su hermano y aman a su prójimo. Esto debemos hacer los verdaderos. Ese debe ser la conducta. Amor al prójimo. Ahora hay una particularidad. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Mire la característica más grande para que usted entienda si ese que hace milagros, que tiene manifestaciones, ama al prójimo. Mire, Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es la principal característica con respecto a la conducta? Amor. Amor. Ahora, si aparece uno que hace muchos milagros pero le quita la plata, ¿será que tiene amor? Si aparece uno a decirle, mire, pacte con Dios, ¿será que tiene amor? Si aparece uno a decirle, mire, dé una ofrenda y voy a orar a su casa, ¿será que ese tiene amor? No, tiene amor, pero amor al dinero. Hacia ese va dirigido el amor. Esto habla de usar los dones para su propio beneficio y hacerle daño a la iglesia y a las personas, porque esas personas oran, mejor dicho, mire, viven orando por cristianos y no cristianos, no les importa nada, con tal de que usted pacte con Dios, de que usted dé una parte para que los espíritus de su casa se vayan. Yo tengo discernimiento de espíritus, de una ofrenda y yo voy a su casa y reprendo esos demonios. Así actúan. Y este tipo de personas no tienen amor. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo son un regalo. Ese es el significado de dones, regalos. Y yo les he explicado. Imagínense que usted cumpla años y que usted me invite a mí. Yo tengo que llevarle un regalo, ¿cierto? Usted anhela que el pastor le lleve un regalo. Y si el pastor le lleva un celular así de última generación de 1.500.000, medio 1.500.000, y yo le digo, mira, feliz cumpleaños, este es tu regalo, pero tienes que darme 1.500.000. ¿Cómo así? ¿Me va a cobrar por el regalo? Eso es lo que hacen ellos. Cobran por lo que deben dar de gracia.
Yo no sé a cuántos les ha pasado. Y ahí van a entregar su platica. La Biblia dice que lo que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia, hermanos. Lo que Dios me ha dado, el Espíritu Santo me ha dado a mí, sea sabiduría, sea ciencia, sea milagro, sea fe, sea discernimiento de espíritus. Eso fue de gracia que lo recibí. Y yo debo darlo de gracia. Y todos los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y líderes en general, todo debemos darlo de gracia, porque a eso nos llamó el Señor. No nos llamó a comercializar con sus dones. Entonces, estas personas usan los dones para su propio beneficio y hacerle daño a la iglesia, porque la dañan, hermanos. Usted habla con un porcentaje muy alto de personas y no quieren saber de iglesia, no quieren saber de Dios. ¿Saben por qué? Porque los pastores son unos ladrones. Hermanos, no todos, no generalicen. No generalicen. No todas las mujeres son gritonas. No todos los hombres son borrachos. No todos son malos. Así como no todos son buenos, no todos son malos. Lo que pasa es que debemos conocer la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí: no hay nada peor que usar poderes espirituales y doctrina bíblica para saciar nuestro orgullo y para satisfacer nuestra carne delante de Dios. Se los voy a volver a leer. No hay nada peor que usar los poderes espirituales y la doctrina bíblica para saciar nuestro orgullo y la satisfacción de nuestra carne. Miren, oiga, es que quiero comprarme un celular nuevo. Dice algún líder por ahí, ¿no? No, pues, y el otro le aconseja, no, pues el domingo en el servicio pida una ofrenda especial. Todos, Jesús me dijo anoche que le dijera a la iglesia que trajeran una ofrenda especial, y que para los que den esa ofrenda especial, Dios va a hacer un milagro, el Espíritu Santo se va a manifestar. Y ahí van los ignorantes. ¿Qué está haciendo esa persona? Saciando su orgullo y satisfaciendo su carne, dañando la iglesia. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento de esas personas que dicen tener los dones del Espíritu Santo? Eso tú debes analizarlo en tu congregación, a donde te inviten, en aquellos que escuchas en internet ahora. Debes mirar, cuidado con los extremos. Tercer punto: primero, la procedencia. Segundo, la conducta. Tercero, este me gusta: los métodos empleados. Los métodos que emplean estas personas que dicen tener los dones. ¿Qué métodos emplean? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sí? Por los métodos que emplean. Nosotros somos de Dios, tú y yo somos de Dios, decía aquí el apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando usted se dispone a ir al templo a congregarse, ¿a qué va? Un milagro no da salvación. Son dos cosas muy diferentes. El hablar en lenguas tampoco da salvación. El cargar una Biblia debajo del brazo no da salvación. El creer en el Hijo de Dios
y vivir conforme a la voluntad del Hijo de Dios. Vivir, o sea, no en sus métodos. No, es que yo tengo un método para multiplicarnos en un mes. ¿Cuáles esos métodos? Haga comida, que eso se le llena. Es que, mire, hábleles de milagros, que la gente por los milagros corren. Yo le digo, ¿y los milagros dan salvación? No, pero eso no importa, usted hábleles de milagros. Pilas por los métodos que se emplean. Cuidado. Nosotros debemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí necesitamos todos este don, que es el discernimiento. Tú debes discernir cuál es de verdad y cuál es el del error. Mire, el que es de Dios oye las cosas de Dios, pero el que no es de Dios, pues, o el que es del mundo, le gustan las cosas del mundo, le gusta que lo impresionen, les gusta, no sé, tantas cosas que hoy están pasando, en donde la gente va porque allá mueven sus emociones. La gente va porque para donde va Vicente va la gente. La gente va porque hay muchas cosas y muchas situaciones que llaman la atención de las emociones en las personas. Para analizar los métodos y no caer en el error, debemos hacernos estas preguntas, ¿sí? Para analizar los métodos que emplean las personas, ¿sí? Aquel que dice que tiene dones, cualquier tipo, debemos hacernos estas preguntas, ¿sí? En los líderes espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, debe haber algo como prioridad, y es la salvación de las almas. Esa es mi prioridad, que usted sea salvo. Hay otras secundarias, y es que usted ordene su vida, que reciba el milagro que tanto anhela, no sé, cosas secundarias, que de pronto no pasa nada, pues si no se casa y sigue soltera. Pero si usted vive con alguien y no se ha casado, claro que mi interés es que se case, ¿sí? Entonces, pregunta, cuando suceden todas estas manifestaciones, estas son las preguntas que nos vamos a hacer de acuerdo a los métodos que se emplean en las congregaciones. ¿Perdura el cambio en la persona que recibe algún favor por medio de un don? O sea, bueno, el que llega cojo y recibe el milagro y ya no está cojo. El que tiene cáncer recibe el milagro y ya no tiene cáncer. ¿Cuánto perdura el cambio? O sea, esta persona recibe el milagro y se va. Oiga, ¿y dónde está el que tenía cáncer? No, si ya anoche lo sanamos y no volvió. Oiga, ¿usted se acuerda que hace un año había una persona en la congregación que decía que tenía SIDA? ¿Y se acuerda que Dios la sanó? Sí, nos acordamos de él. ¿Y qué pasó con él? No volvimos a saber nada. ¿Qué pasó? No, pues es que como vino el apóstol que tiene aquel artefacto que bota aceite, bueno, recibió el milagro, pero ¿y su salvación? No, pues no sé, se fue. Pero si usted lo necesita, aquí en la vuelta, en la esquina, en la cantina, allá está. Entonces, ¿de qué le sirvió ser sanado? Pilas con los métodos. Segunda pregunta, ¿se nota en la práctica un progreso espiritual? O sea, en la persona que dice que habla en lenguas, pero también el que recibe el hablar en lenguas. El que dice tener discernimiento de espíritus, pero al que le disciernen los espíritus. Esa persona, en la práctica, usted le ve un progreso espiritual. O sea, crece espiritualmente. Hermanos, aparte del milagro, necesitamos crecer espiritualmente.
aprender de aquel que hizo ese milagro en mi vida, aquel que me dio esos dones. Necesito más de ti, Señor. No puedo quedar aquí estancados. Ay, no, imagínense que yo hablo en lenguas y ya. No, eso es como el que hizo hasta quinto de primaria y ya se quedó ahí, sabiendo que hay más. Tercera pregunta: ¿sube el nivel espiritual de la congregación de puertas para adentro? O sea, cuando todo eso ocurre, todas esas manifestaciones, ¿el nivel espiritual de la congregación aumenta? ¿O al contrario, eso causa problemas, situaciones, divisiones, peleas? Oiga, ¿y los de la campaña evangelista dónde están? No, pues no han vuelto. No, es que ni me contestan el teléfono. ¿Por qué? Miren, yo les he explicado, no conozco una campaña donde promocionen la salvación. No la conozco. Una campaña donde digan: venga, reciba la salvación de su alma. Venga, reciba libertad para su vida y para su familia de parte de Dios. Sino, no, gran campaña de sanidad y milagros. Y fulano y fulana, Pepito y Pepita. Sí, gran campaña, pero no hay una campaña para recibir salvación. Entonces, claro, al son de los milagros, la gente corre. Pero ¿qué pasa después de esas campañas con todo lo que sucede ahí? Yo lo he experimentado. No queda nadie, porque ¿sabe uno cómo invita? Uno no dice: oiga, vamos, usted necesita de Cristo, necesita ser salvo. Uno no hace esa invitación. La invitación que uno hace es: oiga, invitaron a un evangelista y levanta muertos y sana cánceres y quita migrañas y hasta el COVID. Y ahí corre la gente. ¿Por qué? Por su necesidad. Pero después de los 3, 4, 5 días de campaña, ¿a dónde está esa gente que se invitó? No, pues como ya se fue el pseudoapóstol, como ya se fue el que hacía y deshacía con todo lo que traía. Algunos reciben, otros no. Algunos reciben su milagro. ¿Saben por qué? Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Él es fiel. Aunque ellos sean infieles, Dios permanece fiel. Son infieles, desobedientes, promocionan cosas que no deben promocionar y andan por ahí cululeando los aires, llevando cosas, guiando a las personas a desviarse y a torcerse de la verdadera fe y de la verdadera salvación en Cristo Jesús. Yo no veo a Eliseo o a ninguno de estos profetas con el aceite de la viuda por ahí de casa en casa o de congregación en congregación. Eso fue un milagro que sucedió allá. Sí, no podemos ponernos a promocionar. Fue en el momento allá, una muestra del poder de Dios, pero no quiere decir que debemos estar por ahí, que tenemos algo que bota aceite o que cae escarcha del cielo, no, piedritas de no sé cuántos quilates, o hay otro por ahí que coge con el saco a darle a la gente, hay otro que sale disfrazado de astronauta. O sea, ¿por qué? Porque quieren entretener. Pero ¿cuáles son los métodos? Cuarta pregunta: ¿se impacta la sociedad conforme a la palabra con estas manifestaciones? O sea, cuando aparece el profeta, el evangelista, cuando aparecen estos que dicen tener los dones del Espíritu Santo, ¿la sociedad es impactada conforme a la palabra de Dios? O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que ellos reciban salvación. Porque, hermanos, la mujer del flujo de sangre fue sanada, recibió un milagro, pero Jesús le dijo: vete y no peques más, tu fe te ha salvado. Aparte del milagro, fue salva.
La mujer sorprendida en adulterio también le dijo: vete y no peques más. ¿A cuántos que el Señor Jesús sanó? Les dio profecía, les habló, pero les decía y les advertía. Les decía: no, tu fe te ha salvado. O les decía: vete y no peques más. No los dejaba ir con el simple milagro y ya. Entonces tengamos en cuenta. Ahora, si estas preguntas no se respondieron afirmativamente, resulta sospechoso los métodos que en tu iglesia puedan emplear. Yo conozco cientos de personas que han recibido el milagro y no han vuelto, no crecen espiritualmente, no reciben la salvación, internamente de puertas para adentro no hay crecimiento, no hay nada, y la sociedad afuera, bueno, siguen hablando mal de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los métodos no son buenos. El método de pacte con Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque esto impacta a la sociedad, pero para decir que los pastores son ladrones. El pague por una ofrenda, ese método tampoco es bueno. Venga, voy a orar a su casa, pero también cuando salen con fetiches, con elementos visibles. Tengo esto, tengo lo otro, compre el vasito de agua, etcétera, etcétera. Son fetiches, es idolatría. Y esos métodos lo que traen es ruina, hermanos. Un porcentaje muy alto de todas estas cosas literalmente es brujería. Miren, busque en Facebook, en YouTube. Ahí por ahí videos donde hay uno que sale que con un martillo gigante de madera, otro que sale un negrito, imagínate, parece un ratón de panadería, untando harina por todos lados. O sea, tantas cosas, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Muchísimas. Por eso debemos mirar los métodos que emplean nuestros líderes para las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los métodos? Que no sean métodos antibíblicos, y analicemos bien la procedencia y la conducta de aquellas personas. ¿Qué hay de toda esta posesión de los dones cuando no es una señal clara? Cuando tú te das cuenta que la posesión de estos dones en la persona no es una señal clara, que la persona que los posee o la persona que los recibe no sea salva. Aquí viene el discernimiento. Miren lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Con esto terminamos. Y esto yo sé que les va a dejar una claridad total a cada uno. Mateo 7. ...22 y 23. Entonces hay muchas personas que poseen estos dones, ¿sí? Pero no es una señal clara de que el que los posee sea salvo. Mire, esto podrá tenerlos muchos. Por eso dice en 1 Corintios 13: si no tiene amor, de nada le sirve, porque el amor lleva a guiar a las personas a ser salvos, no solamente a que reciban un milagro. Hay un proceso para todo. Cuando a mí se me acerca alguna persona a pedirme oración por alguna situación, yo indago y trato de buscar la raíz del problema, porque es lógicamente que la raíz del problema pueda ser el pecado.
Entonces no se trata solamente de una oración, sino decirle a la persona: mira, tienes que pedirle perdón a Dios por esto. Tienes que arrepentirte de esta situación, porque tú me estás diciendo esto, esto y esto. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios primero. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y no solamente orar por ellos para que reciban un milagro y se vayan igual de condenados al infierno. Pero algunos los que reciben, entonces, vamos a mirar Mateo 7, 22 y 23. Muchos, diga muchos, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho de que muchos tengan dones, de que muchos reciban milagros, de que muchos profeticen y a veces las profecías resulten, no les da la garantía de ser salvos. Por eso usted debe mirar estos 3 puntos: la procedencia, la conducta y los métodos que emplean esas personas. Porque por mucho que hagan y muchos milagros y muchas profecías y muchas cosas, si ellos no son salvos, de igual manera tú tampoco eres salva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Un pastor o un líder con una buena conducta, de buena procedencia y que emplee gloria a Dios. Se cayó esto, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Entonces, que utilicen los métodos correctos, métodos bíblicos. Hermanos, creemos aquí en Casa de Oración, Iglesia Cruzada Cristiana, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, en los dones, milagros, sanidades, prodigios, señales. Creemos. Pero hay algo que nos mueve con más fuerza, y es que las almas sean salvas, que tú recibas salvación, que recibas salvación. Eso nos importa, pero también nos importa que recibas el milagro. Entonces, mire, esto como introducción para empezar a hablar de los dones. Y yo quiero que usted, si usted tiene ahí su Biblia, marque Mateo 7, 22 y 23. No todo, muchos van a decir: Señor, pero profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. ¿Sabe qué les va a decir el Señor? Les declararé ese día entonces: nunca os conocí. Por más milagros, por más profecía, por más señales, pero yo a ustedes no los... O sea, ¿qué quiere decir esto? No eran hijos de Dios. No, ustedes me echaron a mí a un lado por querer satisfacer su carne, por querer saciar su ego, por querer ser famosos. Ustedes se llenaron con mi doctrina, con mi palabra, con el poder y la autoridad que yo manifesté. Se burlaron de la iglesia y de la gente. Entonces yo a ustedes no los conozco. Eso les va a decir el Señor Jesús. Entonces, claro, necesitamos creer, sin irnos a los extremos. No ignores, dice la palabra de Dios. No seamos ignorantes con respecto a los dones espirituales. El versículo 2 dice: sabéis que cuando eras gentiles, o sea, cuando no eran cristianos, se os extraviaba, o sea, las personas se extraviaban, se dejaban llevar, como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, ellos se dejaban impresionar, se dejaban llevar por cualquier cosa. Mire que allí está cayendo oro del cielo, para allá. Así como cuando cargan a un ídolo, que el ídolo se deja llevar.
¿Recuerdan de lo que hablamos de los peces muertos que se dejan llevar por la corriente? Bueno, así eran, o éramos nosotros, nos dejábamos llevar. ¿Y quién es ese? No sé, ese que dicen que roba, pero pues yo voy y no le doy plata, pero que me haga el milagro. Hay gente que no le importa la procedencia, y el domingo hablamos de eso, que es muy importante. La procedencia de la enseñanza, la procedencia de los milagros, la procedencia de la oración. Yo creo que usted no permitiría que un borracho o un adúltero o un fornicario le impusiera las manos a usted para orar por usted. Yo creo que usted no lo permitiría. Entonces tengamos cuidado. Por ahí hay brujos, hechiceros que de alguna manera tuercen la sana doctrina. Vamos a orar. Esta es la introducción, hermanos. Llévese esta palabra en su corazón y prepárese para lo que el Señor nos va a enseñar con respecto a los dones, para que usted los reciba, para que usted los anhele, para que sea usted el que ore por milagros y los milagros sucedan, para que sea usted el que imparta, el que tenga discernimiento y pueda utilizar usted toda la manifestación de los dones del Espíritu Santo a favor de los demás y de la iglesia, sin dejar a un lado la salvación de las almas. Padre eterno, hoy damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres poderoso, eres santo. Tú dijiste, Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y muchos hemos recibido ese poder, pero ese poder lo recibimos para el beneficio, para el crecimiento de la iglesia. Esos dones, ese poder espiritual, Señor, que tú nos has dado a algunos, es para el beneficio, para el crecimiento de la iglesia y de otros, no para beneficiarnos, no para satisfacernos, no para enriquecernos, Señor. Es para beneficiar a otros, bendito Padre. A veces, Señor, se basan en unos dones más que en otros, pero hay unos, Señor, que son tan importantes como el de palabra de ciencia, el de palabra de sabiduría, que sirve para aconsejar, para predicar, para enseñar, para instruir a las personas correctamente. Pero también necesitamos, Señor, el de hacer milagros, el de tener fe. Necesitamos, Señor, el de diversos géneros de lenguas, pero necesitamos quien interprete estas lenguas, Señor amado. Y eso es lo que queremos aprender en estas próximas predicaciones, Padre eterno. Queremos llenarnos de ti, saciarnos de ti, pero ayúdanos a entender estos 3 puntos que miramos hoy, Señor. La procedencia de quién es la persona. Segundo, Señor, la conducta o el comportamiento de esas personas que dicen tener los dones. Pero también debemos tener en cuenta los métodos que ellos emplean, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, para no caer en el error, para no andar detrás de pseudoapóstoles o pseudoprofetas que engañan, que hacen mercadería de la iglesia. Ayúdanos, Padre eterno, a pensar correctamente, a no irnos a los extremos. Como iglesia no podemos rechazar el mover de tu Espíritu Santo. Como iglesia no podemos rechazar el mover del poder de tus dones. Pero tampoco podemos ser como la iglesia de Corintios, Señor. Desordenados, hablaban, profetizaban, se caían, hacían tantas cosas. Y tú no eres un Dios de desorden, tú eres un Dios de orden. Si hay alguien al que le importa el orden en tu iglesia, es a ti, Señor. Por eso, Padre eterno, como dice aquí en Corintios 14:40, todo debemos hacerlo decentemente y con orden, Señor. Ayúdanos a creer para recibir ese milagro que tú anhelas para
que anhelamos, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a creer en las manifestaciones de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no rechazarlo, pero a tomarlo y a recibirlo de una manera correcta para nuestras vidas. Y yo te pido que desde ya empieces a obrar, Espíritu Santo, en lo que queda de esta semana, en nuestras necesidades, Espíritu Santo. Obra en todo el que crea, en todo el que anhele, en todo el que necesite. Obra milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor de la gloria. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Y yo creo en tu venida. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Señor, la gloria y la honra sean para ti. Y pedimos, Espíritu Santo, que te empieces a mover desde ya en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que eres tú, Señor, quien se está moviendo de una manera sobrenatural en nuestras vidas y que quieres darnos de tus dones. Te quieres manifestar en nosotros y por medio de nosotros, Señor. Santo eres, Señor. Damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, feliz noche para todos. Que descansen. Un gran abrazo para todos. Y que el Señor les continúe bendiciendo en todas las áreas de su vida. Un abrazo.